Alumnos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar la clase del día de hoy, jueves 26 de enero. Ya voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, chicos, aquí como pueden ustedes observar, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 3. Vamos a hablar acerca de la escritura, ¿sí? Bien, para empezar, ¿qué es la escritura, no? ¿Cómo la debemos entender? Bien, en primer lugar se define como un sistema, ¿no? Un sistema porque está organizado, está regulado, está sistematizado, ¿no es cierto? Y ese sistema evidentemente representa elementos de la lengua. Esa sistematización, ese conocimiento, ese conjunto de reglas hace referencia o guarda vinculación con la lengua, ¿no? Y para esto es muy importante el uso de las normas, ¿no? El uso también de un alfabeto. Entonces, dentro de las características de una escritura, podemos encontrar, por ejemplo, su sentido artificial, ¿no? Todas las escrituras son sistemas artificiales porque vienen a ser invenciones del hombre. Ahora, es de carácter simbólico, ¿no? Ya que hace representación a una idea o a un sonido o a un aspecto de la lengua, ¿no? Se utilizan símbolos, símbolos visuales, símbolos gráficos que permiten hacer referencia con la lengua, ¿no? Bien, por otro lado, es una invención que es dependiente de la lengua. Para que exista escritura, en primer lugar, lo que tiene que haber es una lengua, ¿no? En ese sentido, también se señala que es mucho menos compleja que la lengua, porque la lengua en sí maneja varios criterios, ¿no? Criterios fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos, léxicos. La gramática es altamente compleja y abstracta. Y ya saben ustedes que incluso la lengua es imperceptible. En cambio, la escritura es real, es física, es concreta, ¿no? Es material, ¿no? Y es algo que nosotros podemos percibir a través de la visión, ¿no? Y en ese sentido también hay un ordenamiento, hay un seguimiento a los elementos de la escritura, ¿no? Tiene que guardar una linealidad, también podríamos decirle que es lineal, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la lengua española, escribimos siempre de izquierda a derecha, ¿no? De arriba hacia abajo. Hay un ordenamiento en la escritura, ¿no? Entonces, guarda ciertos parámetros, pero son parámetros más visuales que cognitivos. Ahora, ¿la escritura puede cambiar? Sí. Puede evolucionar, pueden haber variaciones, pero esas variaciones se dan a través de plazos bastante largos en la lengua, porque en realidad lo que busca la escritura es la unificación de los hablantes. Busca de alguna manera mantener esa relación, ¿no? Lingüística con los hablantes. Por eso nosotros no escribimos, por ejemplo, en dialecto del español peruano. No escribimos en el dialecto del español madrileño, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la escritura en español, estamos unificando a toda la comunidad lingüística en el mundo de los hablantes de esta lengua. Entonces, por eso tiende más a conservar algunos estilos, algunas formas, ¿no? Y evita el cambio rápido de la lengua. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, la escritura a través de la historia eh, ha ido
la escritura ha ido a través del tiempo evolucionando, cambiando, no ha sido, eh, no ha sido una invención acabada desde un principio, sino que ha ido partiendo desde lo más elemental o rudimentario, como se puede, por ejemplo, apreciar en el arte rupestre a través de los pictogramas, hasta simbolizaciones mucho más complejas como la fonográfica, en la cual pues los símbolos representan a sonidos lingüísticos. Bueno, cuando hablamos de las etapas de la escritura o los tipos de escritura, podemos mencionar la escritura ideográfica, que son símbolos que se utilizan para representar ideas, ¿no? Representar situaciones. Por ejemplo, lo tenemos en la escritura china, ¿no? Tenemos también la escritura silábica, que son aquellas que representan unidades de pronunciación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los silabarios de los sumerios y tenemos la escritura fonográfica, que es el caso de la lengua española, que cada símbolo representa a un fonema, ¿ok? Vamos a ver dos videitos, ya, dos videitos iniciales que nos ilustran justamente este paso, esta maduración de la escritura. El primer videíto va a ser un videíto corto, preciso, puntual, que nos explica el panorama de la evolución. Y el segundo videíto nos va a mostrar ya mayores detalles de cómo la escritura ha ido madurando, no solamente de esta época, sino hasta la actualidad. ¿Ok? Entonces, bien, voy a dejar de compartir, ya chicos, y les voy a mostrar el primer video. ¿Ok? Todos sabemos que la escritura y la lectura son importantísimas para nuestra educación, porque gracias a ellas podemos aprender nuevos conocimientos. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo surgió la idea de escribir? La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus ideas y también para poder organizar cosas, ya que así todo quedaría reflejado en algún sitio. Las primeras formas de escritura que existieron fueron los pictogramas, también llamados ideogramas. Eran dibujos. Por ejemplo, si querían representar el sol, el calor o la luz, dibujaban un sol. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Su origen está en Mesopotamia y Egipto, en el año 4000 a.C. A veces hay cosas que no se pueden explicar con un solo dibujo. Por eso los sumerios necesitaron inventar el sistema silábico. Dividieron cada palabra en sílabas, por medio de signos cuneiformes. ¡Uy! ¡Qué raros suenan! Pero son muy sencillos, como podéis ver. Parecen clavos, ¿a que sí? En la actualidad, en China y Japón, se sigue empleando un tipo de escritura parecida. En el pasado, en los inicios de la escritura, no existía el papel, por lo que se utilizaban otros materiales como la piedra, la madera o la arcilla para escribir sobre ellos. Los romanos, por ejemplo, para que sus mensajes duraran mucho, escribían en grandes monumentos de piedra. Los egipcios fueron los primeros que inventaron algo parecido al papel. Con el tallo de una planta acuática, hacían unas láminas sobre las que escribían. Se llamaban papiros. Y aquí podéis ver uno. Parece increíble que esto lo escribieran hace miles de años. En el siglo VIII, los árabes introdujeron el papel en Europa. Pero lo que revolucionó la historia de la escritura y de la lectura
fue la invención de la imprenta, en el año 1440. Su inventor fue Johannes Gutenberg. Hasta ese momento, los libros se copiaban a mano, utilizando tinta y plumas de aves, pero tardaban mucho en hacerlos. Con la imprenta, todo se hizo más rápido. Luego llegaron nuevos inventos: el lápiz, el bolígrafo, las máquinas de escribir, como esta que veis en la imagen, y que seguro que vuestros padres utilizaron alguna vez. Ahora escribimos y leemos con ordenadores, tabletas y móviles. Estas nuevas tecnologías suponen un cambio importantísimo en la historia de la escritura, pero no cambian lo más fundamental. Como decíamos al principio, la escritura y la lectura son importantísimas para nuestra educación. No hay forma más barata de viajar que leyendo un libro. Se aprenden muchísimas cosas. Así que ya sabéis, a leer mucho. Adiós, amigos, y por favor, no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien, chicos, entonces este primer videíto nos ha mostrado, ¿no? Cómo desde las épocas más antiguas ya había comenzado la escritura a desarrollarse a través de distintos sistemas hasta el surgimiento de la imprenta. Vamos a ver ahora el segundo video que explica también este proceso, pero de manera un poquito más detallada, ¿sí? A ver, vamos a compartirlo por acá. Bien, me muteo, chicos, y observan el video, ¿sí? De generación en generación, en una tradición que duró muchos siglos, equivalente a aproximadamente el 99% de la historia humana. A medida que las sociedades fueron creciendo, surgió la necesidad de crear un nuevo sistema que permita registrar y recordar datos, debido a que la capacidad de memoria de una persona es limitada. Es así como empezó a surgir la escritura. Para inventar el sistema de escritura, se tuvo que resolver primero dos problemas. El número uno se relacionaba con los símbolos que representarían los sonidos expresados en forma oral. Y el segundo tiene que ver con la superficie o material donde se escribirían esos símbolos. Para resolver el problema 1, se crearon dos sistemas. El primero podría llamarse escritura de signos, donde cada símbolo representaba un objeto real por medio de un dibujo. Una primera forma de este estilo se desarrolló en Sumeria, actualmente Irak, aproximadamente en el año 3500 a.C. No obstante, probablemente el ejemplo más conocido de este sistema es la escritura jeroglífica, desarrollada por los egipcios unos cientos de años después. Sin embargo, la forma de escritura de signos más perdurable surgió en China entre los años 2000 y 1500 a.C. Este método exigía el aprendizaje de miles de ideogramas distintos que representaban diferentes objetos y acciones. Por otro lado, el segundo sistema de escritura se basó más en el sonido que en los signos. En él se usó un conjunto de letras que fue denominado alfabeto y que servía para simbolizar cada uno de los sonidos que forman parte de una palabra. Se cree que fueron los fenicios quienes crearon el primer alfabeto, y puesto que eran navegantes, su invento se extendió poco a poco desde el Mediterráneo hasta Grecia, donde lo tomaron, modificaron y crearon el alfabeto de 24 letras. Luego, fueron los romanos quienes modificaron el alfabeto griego, dando como resultado el de 26 letras que ahora se usa. El alfabeto resultó ser un sistema de escritura mucho más eficaz que los ideogramas chinos, debido a que es más fácil de aprender y usar. Por ejemplo, con un teclado de computadora de 47 teclas,
se puede escribir de forma sencilla cualquier palabra, mientras que para hacer lo mismo en el sistema chino se requerirían cerca de 9000 teclas. Por otro lado, el problema de la superficie se resolvió de varias maneras. Los sumerios utilizaban inicialmente tablas de arcilla blanda y una herramienta en forma de cuña para grabar sus ideogramas. La arcilla era barata y duradera. Incluso muchas de esas tablas aún existen, sin embargo no eran fáciles de transportar. Luego, los egipcios fabricaron el papiro de una planta que crecía en la región del Nilo y posteriormente los griegos escribían en pergaminos, un material hecho de pieles de animales. El pergamino era más duradero que el papiro, pero su fabricación era más costosa. Sin embargo, fueron los chinos quienes desarrollaron un material más universal, el papel, el cual para producirlo utilizaban una mezcla de telas y cortezas de árboles que podían ser comprimidas hasta crear las denominadas hojas de papel. El papel tenía muchas ventajas frente a sus antecesores. Era ligero, barato y permitía escribir de forma fácil. Los chinos empezaron a producir el papel alrededor del año 100 a.C., pero tuvieron que pasar casi 1000 años para que el uso del papel se difundiera por Europa. Hasta aquí hemos hablado de cómo se desarrolló la escritura. Pasemos ahora a hablar de las repercusiones sociales que esta trajo. La llegada de la escritura tuvo varias consecuencias en las primeras civilizaciones. En primer lugar, se creó una nueva división social, puesto que antes de la escritura todos tenían más o menos el mismo grado de capacidad para comunicarse, es decir, podían oír y hablar. Pero luego de la escritura, no todos podían leer y escribir. Los que sí podían leer y escribir tenían acceso a información no disponible para el resto de la población. Y como normalmente sucede, cuanta más información tenían, mayor poder acumulaban. En segundo lugar, la escritura contribuyó a la creación de los imperios, puesto que facilitó su organización. También el registro de la recaudación de impuestos fue más eficiente, al igual que el seguimiento de los pagos. Otro aspecto es que la escritura contribuyó al desarrollo del comercio, puesto que permitió desarrollar un mejor sistema de control y los primeros sistemas contables. Otro aspecto relevante tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento ahora se podía registrar en los textos y podía conservarse, y gracias a ello, por ejemplo, los griegos establecieron la Gran Biblioteca de Alejandría alrededor del año 311 a.C., la cual llegó a tener cerca de 500.000 de pergaminos. Por último, la escritura hizo posible la creación de códigos normativos. Antes de la escritura, las sentencias eran dictadas por jueces locales que representaban a la comunidad donde vivían. Es decir, no existía un conjunto de leyes para fundamentarlas. Con la escritura, la ley se volvió tangible al escribirse en códigos, los cuales se podrían difundir en las diversas comunidades y de esta forma crear una especie de estandarización de las leyes. El primer gran documento legal de la historia es el famoso Código de Hammurabi, que fue escrito en Sumeria alrededor del año 2000 a.C. En resumen, la escritura surgió por la necesidad de registrar y conservar mayores cantidades de datos. Para crear la escritura, se tuvieron que desarrollar dos sistemas, uno de signos para representar y transmitir ideas y otro físico para registrar esas ideas. Las primeras civilizaciones en utilizar la escritura fueron la china, la egipcia y la mesopotámica. La escritura también tuvo repercusiones sociales. Por ejemplo, promovió una nueva división social, la creación de nuevas estructuras de poder, un mayor control del comercio, el establecimiento de sistemas de justicia más estandarizados y mayor acumulación del conocimiento. Como conclusión, podemos decir que a diferencia de la comunicación oral, con la escritura no hace falta el contacto directo entre el emisor y el receptor, rompiendo de esta forma las barreras del tiempo y la distancia, las cuales eran una limitación del lenguaje oral. Además, en la comunicación escrita, un solo texto puede ser leído por una cantidad infinita de lectores a lo largo del tiempo, lo cual nos lleva al siguiente hito en la historia de la comunicación, que promovió una aceleración en la producción y difusión de textos escritos. Estoy hablando de la imprenta, cuyo tema abordaremos en la siguiente videoclase. La investigación.
Bien, chicos, entonces en esta segunda parte hemos visto cómo la escritura efectivamente pues ha ido evolucionando gracias al desarrollo de diferentes sociedades, ¿no? Especialmente en la manera como han transmitido la escritura a través de diferentes elementos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el uso del papiro, el uso de los pergaminos, el surgimiento del papel, ¿no? Y hoy en día incluso pues hasta utilizamos la tecnología, diferentes dispositivos electrónicos para poder transmitir la información. Entonces, gracias a esta maduración, a esta rapidez, a este mejoramiento, a esta simplicidad en la transmisión de la información, es que el conocimiento, pues, ahora está al alcance de todos, ¿no? Es difundido a través de diferentes medios y hoy en día la tecnología ha, pues, permitido la difusión pues masiva de la información a través de las señales, los satélites o diferentes elementos o dispositivos electrónicos que permiten justamente transmitir mensajes, ¿no? Entonces, la escritura, pues, ha ido mejorando, pero definitivamente lo que, le dio una gran rapidez a la información, a la transmisión de la información, fue el surgimiento de la imprenta, ¿no? La imprenta tuvo un papel muy importante, ya que, gracias a él, pues, se empezaron a desarrollar los libros, ¿no? Y se empezaron a comercializar a gran velocidad en la historia para que, eh, la información pues llegue a diferentes niveles, ¿no? Entonces hay un momento importante, sobre todo en la época de la Revolución Industrial, que fomenta justamente el desarrollo, la publicación de los materiales. Bueno, el último video que vamos a ver ahora justamente explica cómo ha sido el aporte que dio la imprenta en la difusión de la escritura en los libros. ¿Ya? Entonces vamos a ver nuestro último video. ¿Ok? Me voy a mutear y observamos esta última parte, ¿ya, chicos? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Teocom. Hoy hablaremos de la imprenta. Como vimos en la clase anterior, la escritura surgió por la necesidad de registrar y conservar mayores cantidades de datos por medio de signos que representan y transmiten ideas. La escritura como tal tuvo repercusiones sociales, creó nuevas estructuras de poder, mayor control del comercio y la acumulación del conocimiento. La invención de la imprenta en realidad es la historia de muchas invenciones. Los chinos son responsables de dos elementos primarios para la imprenta: el papel y el desarrollo de los caracteres usados en la impresión. Para hacer los caracteres, primero se tallaban en los bloques de madera y luego se entintaban, y por último se presionaban contra el pedazo de papel. Como dato relevante, el libro impreso más antiguo que se ha encontrado es el Sutra del Diamante, publicado en el año 868. Protex jabón líquido corporal para la mejor protección antibacterial y piel hidratada. Protex para la buena salud de tu piel. De regreso a la historia, los chinos también perfeccionaron el sistema tipográfico móvil. En él utilizaban caracteres individuales que en un inicio necesitaban que estén hechos de arcilla y después de bloques de madera. Con ello se creaba la conocida plancha de impresión. A principios del siglo XV, los coreanos experimentaron con tipos móviles de metal. El siguiente gran invento ocurrió en Alemania,
país donde nació Johann Gutenberg, hijo de un orfebre, a quien se conoce por haber creado una imprenta que utilizaba un móvil de metal. Y en los albores del año 1453, Gutenberg publicó su famosa Biblia de 42 líneas, de la cual se editaron 150 ejemplares en papel y 35 en pergamino. Antes del florecimiento de la imprenta, el estudio y la erudición están limitados al clero, que copiaba trabajosamente los libros a mano. Este nuevo método de impresión rápidamente se extendió por Europa y en apenas 30 años después de que apareciera la Biblia de Gutenberg, ya existían imprentas en más de 110 ciudades de Europa Occidental. Luego de la llegada de la imprenta, para el año 1500 ya había cientos de libros, más que en 1450. Con la proliferación de libros se redujo su costo. Aunque todavía eran caros, dejaron de ser exclusivos de las clases pudientes. Las consecuencias de la revolución de la imprenta fueron tantas, pero a continuación mencionaremos algunas de ellas. Por ejemplo, impulsó el desarrollo de las lenguas vulgares o cotidianas en el continente europeo. Anterior a la imprenta, los escritos estaban en latín. Para leerlos, hacía falta saber un segundo idioma. En consecuencia, el consumo de libros se restringía a la élite educada, pero los impresores, al darse cuenta que habría un mayor mercado para sus libros, decidieron publicarlos en su propio idioma. Debido a ello, más personas pudieron tener acceso a la información. De allí llegó la alfabetización y por consiguiente se publicaron más libros. La imprenta desempeñó un papel muy importante en el levantamiento religioso que se suscitó en Europa en el siglo XVI. Incluso los escritos de Martín Lutero se tradujeron del latín a lenguas vulgares, se imprimieron en forma de folletos y se distribuyeron por Europa. Con la impresión de la Biblia en lenguaje cotidiano, los individuos pudieron leerla directamente y cada quien podía interpretarla a su manera. El poder de la Iglesia disminuyó mientras que el protestantismo se extendió por varios países. A nivel científico, la imprenta también aceleró la publicación de las investigaciones. Imprimir un libro de descubrimientos científicos era mucho más rápido y además garantizaba que los científicos leyeran los textos idénticos en países diferentes y contribuyeran al trabajo de otros. Además, la imprenta favoreció incluso la exploración de otros territorios. Por ejemplo, las proezas de los vikingos no son muy conocidas, debido en parte al hecho de que hicieran sus expediciones cuando todavía era difícil registrar y publicar sus hazañas. En cambio, cuando Colón visitó América, después del desarrollo de la imprenta, sus descubrimientos se difundieron en Europa un año después de su retorno. Además, la imprenta tuvo gran efecto en el avance del saber y el conocimiento. Los estudiantes universitarios pudieron instruirse en libros impresos en lugar de los libros escritos a mano. Al tiempo, la cantidad de libros aumentó, al igual que el número de estudiantes que entraba a la universidad. Cada vez había más gente que sabía leer y escribir. Además, la imprenta fue el origen de lo que hoy se conoce como noticias. Los primeros periódicos surgieron en Europa a principios del siglo XVII. En sus primeras publicaciones hablaban principalmente de noticias extranjeras, pero con el tiempo abordaron noticias nacionales. Esto no fue del agrado de las monarquías, que intentaron suprimir o censurar su contenido en muchas ocasiones.
Solo a finales del siglo XVII se estableció la noción de una prensa libre de control gubernamental. En el caso de las mejoras de la impresión de fotografías e ilustraciones, precisaron más tiempo. Aún a comienzos del siglo XIX, las ilustraciones todavía eran trabajosamente coloreadas a mano. Los periódicos hicieron más visibles ante el público a los líderes gubernamentales y políticos y ayudaron a crear el clima de cambio político en Europa y América. La imprenta y la tecnología. En los siguientes siglos la imprenta se perfeccionó. A finales de la década de 1790 se inventó la prensa de metal. Poco después se comenzó a emplear la energía de vapor para manejar la prensa. En 1880 se empezó a usar un papel de mejor calidad, hecho de pulpa de madera, casi al mismo tiempo que el linotipo. El fotograbado mejoró la imagen de los periódicos en la década de 1880. El tipo de metal caliente dio paso a la fotocomposición y a la impresión offset en las décadas de 1970 y 1980. Años después, la computadora permitió un trabajo de impresión de escritorio a un costo relativamente bajo. En resumen, existen varios hitos de la historia de la comunicación que ocurrieron durante la llamada Edad de la Invención y los Descubrimientos, los siglos XVII, XVIII y XIX. Entre ellos, la gente dedicada al estudio pudo compartir ideas y conceptos. Cambió la forma de aprender de las personas. La autoridad tradicional de la Iglesia Católica empezó a decaer. Los intelectuales consideraron que la fuente del conocimiento era la razón y la observación, no el resultado de una revelación. La imprenta contribuyó a difundir los descubrimientos y el conocimiento. No es de sorprender que en el campo de la comunicación existieran cambios importantes. Ello nos lleva al surgimiento del siguiente gran hito de la comunicación: el telégrafo, del cual hablaremos en nuestro próximo video. Bien, chicos, entonces aquí hemos visto también el aporte, ¿no? Y las implicancias que tuvo la imprenta en la sociedad, ¿no? Para transmitir, ¿no? Información, noticias, conocimiento, ¿no? Con diferentes fines, ¿no? Principalmente el comunicativo, ¿ya? Bien, entonces todo esto es, de alguna manera, los pormenores que hubo durante el desarrollo y la evolución de la escritura. Pero nosotros nos vamos a centrar particularmente en los cambios que se han dado en la escritura de la lengua española, ¿ya? Para empezar, debemos de señalar que la escritura española, pues, es una escritura de carácter fonográfico. Eso quiere decir que en el castellano, pues, se escribe según los sonidos que se escuchen, ¿no? Y bueno, tenemos 27 grafemas de 24 fonemas de la lengua, ¿no? Es decir, tenemos 24 sonidos, pero representamos 27. Ahora, en esa relación entre fonema y letra o fonema-grafema, podemos encontrar muchos sonidos que tienen o están representados solamente por un solo grafema, ¿no? Por ejemplo, la palabra pelota, ¿no? Escuchamos 6 sonidos y tal cual representamos 6 grafemas, ¿no? O sea, hay una simetría y una correspondencia de 1 a 1. Pero en algunas ocasiones, a veces no tenemos ningún fonema y representamos un grafema.
¿no? Como es el caso de la palabra hilo. Escuchamos 3 sonidos, pero escribimos 4 letras. Y es que ya sabemos que la H es considerada muda, ¿no? Porque pues no articulamos, no hay ninguna marca que haga alusión a este elemento. Ahora, también otra característica de la lengua española es que se observan 5 dígrafos, ¿no? ¿Qué son los dígrafos? Los dígrafos vienen a ser 2 letras que representan a un solo fonema, ¿no? Es el caso de la che, de la R, la G, la Q y la L, ¿no? Estos 5 sonidos, entonces, representan a 5 fonemas, ¿no? Entonces, la relación es 1, 2. Como el caso de la palabra chica, ¿no? Chica, la che, ahí está, ¿no? Se representa con este fonema, el fonema africado, palatal sordo. Y lo mismo pasa en la palabra llama, ¿no? Llama. Ahí está, ¿no? Con la lateral palatal. 8, ya lo vimos, la che. Queso, ¿no? Ahí yo escucho, percibo la consonante K y la vocal E. Ya sabes que la U no tiene sonido. Y la palabra guerra, ¿no? Aquí la U tampoco tiene sonido, porque cuando tiene sonido le colocamos un signo ortográfico, ¿no? Le colocamos la diéresis, ¿ya? En este caso, entonces, no es necesario el uso de la diéresis, porque la U no tiene sonido. Sería necesario de repente si la palabra fuese pingüino o si la palabra fuese vergüenza, ¿no? Ahí es necesario el signo ortográfico y además habría un diptongo. Y la R, que es un fonema, ¿no? Vibrante, la vibrante múltiple, que hace referencia pues a la alveolar vibrante, ¿no? La vibrante múltiple. Ahora, también otra característica importante que aborda la escritura española es la diferencia entre las letras mayúsculas y minúsculas, ¿no? Estos usos están prescritos por la Real Academia. Entonces, bueno, aquí hay que aprender reglas, ¿no? Reglas, por ejemplo, los nombres comunes como chino, pelo, van con letra minúscula y aprender cuáles son considerados pues nombres propios, qué clase de nombres propios hay y en función a eso vamos aplicándole las normas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que estamos notando dentro de las características de los fonemas de la lengua castellana es que en algunas ocasiones, pues la relación puede resultar simétrica o biunívoca, ¿no? Eso significa que yo tengo un sonido, por ejemplo, tengo el sonido D y solamente hay una letra, ¿no? D de dental. F de feria, P de piña, L de alto, T de tela, M de amparo, N de nudo, O de ola, ñ de año, ¿no? Entonces, la relación, como te digo, aquí es de 1 a 1. En cambio, la relación se convierte en asimétrica, ¿ok? Asimétrica, cuando tenemos estos dos contextos, ¿no? La poligrafía y la polifonía. La poligrafía, como su nombre lo dice, son varios grafemas que se utilizan para representar a un solo fonema. Por ejemplo, tengo el fonema B, ¿no? Y de pronto lo puedo representar con 3 palabras, ¿no? Con tres letras, mejor dicho, con 3 tipos de letras. A veces escribimos la B, por ejemplo, la palabra beca, ¿no? A veces escribimos la V, como la palabra vaca, y a veces escribimos la B doble, como en la palabra vatio. ¿Ves? Tienes que aprender, entonces, en todo caso, qué palabras requieren del uso de una o de otra letra.
¿no? Muy bien. La G es un fonema, ya sabes, un fonema oclusivo, velar sonoro. Suena así, aga, ge, gi, go, gu. Y a veces escribimos una letra, esta letra, la G, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra golpe, gato. Y a veces utilizamos un dígrafo, siempre y cuando esa U no tenga sonido, ¿no? Por ejemplo, la palabra pague y la palabra guiño. Ojo, este dígrafo solamente va a ser necesario emplearlo cuando la vocal que le va a acompañar esa sílaba es una E o es una I. ¿Ya? Es una E o es una I, nada más, ¿no? No con otras secuencias, ¿de acuerdo? Luego tenemos el caso de la interdental, la fricativa interdental sorda, la Z, que ustedes saben perfectamente, no la articulamos aquí en la variedad del español latinoamericano, sino solamente es aplicado en la península ibérica. Y este fonema se puede representar, ¿no? Con las palabras que se escriban con Z, como zorro, pero también con palabras que tienen la secuencia I, ¿no? Cielo, ¿no? O con palabras, sílabas que tengan las secuencias C, cena, una de estas dos, ¿de acuerdo? Bien, la fricativa velar, ¿no? La fricativa velar, la G, es aquella que se representa con 3 letras posibles, ¿no? Según su contexto, según sea el caso. Por ejemplo, a veces escribimos la letra G, ¿no? Por ejemplo, en la palabra gema, en la palabra gente, ¿no? A veces escribimos la J, ¿no? Por ejemplo, la palabra jardín, ¿no? La palabra jardín. O a veces escribimos la X, ¿no? Por ejemplo, en la palabra México, ¿no? Ahí tenemos ese uso, ¿no? Entonces va cambiando según el uso de la palabra, ¿no? También tenemos el fonema oclusivo, velar, sordo. Ya sabes, todo lo que suene acá, que, ki, ko, ku. A veces puede escribirse con una C, ¿no? Una C de cola, una C de, por ejemplo, de carácter, ¿no? Y en otras puede aplicarse el dígrafo, que es la Q, cuando le sigue pues también una vocal anterior, puede ser la E o puede ser la I, ¿no? Por ejemplo, queja puede ser la palabra quinoa. ¿Mm? Luego tenemos también el caso de la K, ¿no? La letra K también a veces se utiliza en algunas palabras, por ejemplo, como la palabra kilo. Ahora, la S, ¿no? Este fonema fricativo alveolar se utiliza con palabras que se escriben también con S, ¿no? Como la palabra silla, la palabra salsa, ¿no? Y en otras ocasiones puede también aplicarse la letra X, ¿no? Como es el caso de la palabra xenofobia, ¿ok? Suena así, ¿no? C, xenofobia. ¿Correcto? Bueno, aquí también es importante el aprendizaje del hablante, ¿no? Del hablante de la lengua castellana para reconocer pues estas palabras que requieren una grafía u otra. Luego tenemos la vibrante múltiple que suena a ra, re, ri, ro, ru. A veces puede escribirse con una sola letra, una letra simple, como reno, rojo, en inicio, por ejemplo, de palabra o en inicio de sílaba. Y puede utilizarse también la R, ¿no? El dígrafo.
Este dígrafo nada más se utiliza cuando el sonido está entre dos vocales, ¿no? Ahí yo veo, por ejemplo, la A, veo la O, entonces la grafía que le corresponde es R. Bien, luego tenemos las vocales, ¿no? Por ejemplo, la I, es la única vocal de repente controversial, que a veces, bueno, puede escribirse con I de idea, I de imán, ¿no? Y en otras palabras, especialmente cuando están finalizando, ¿no? Está finalizando una palabra, es la última letra de una palabra, ahí también en algunas ocasiones puede aplicarse pues esta grafía, ¿no? Como es el caso de la palabra ley, ¿ya? La palabra ley. Bien, entonces, como observas, tienes un sonido y tienes varias formas de representación. Entonces, por eso escribir en el español no resulta tan sencillo, ¿no? Porque tenemos que ir aprendiendo en el haber de nuestro crecimiento léxico qué palabras van con una grafía y qué otras emplean otro elemento, ¿no? Otra letra. Ahora, tenemos también la polifonía, ¿no? La polifonía se da cuando tú tienes una letra, ¿no es cierto? Y esa letra hace referencia a diferentes sonidos, ¿no? Por ejemplo, la letra G. La letra G a veces puede sonar como una oclusiva. Por ejemplo, garra, suena a ga, ga, ge, gi, go, gu, ¿no? Y en otras ocasiones esa letra puede sonar a J, ¿no? Por ejemplo, gitana, gi. Puede suceder con G o puede suceder con G, ¿no? Una de las dos. También ocurre esto con la letra X. La letra X a veces representa al sonido J, ¿no? Ja, je, ji, jo, ju. Por ejemplo, la palabra Jimena, ¿no? En otras ocasiones puede representar a la letra S, o mejor dicho, no a la letra, sino al sonido S, ¿no? Al sonido fricativo alveolar. Por ejemplo, en la palabra xilófono. Y en otras ocasiones puede incluso hacer referencia a dos fonemas, ¿no? Por ejemplo, a la K y a la S, como ocurre en la palabra extraño, ¿sí? Bien, luego tenemos esta letra, la R, ¿no? En algunas ocasiones representa pues a la vibrante simple, a la simple nada más, como la palabra caro, la palabra arete, ¿no? La palabra em, aroma, ¿no? Y en otras ocasiones esa letra puede hacer referencia a la vibrante múltiple, a la R, ¿no? Cuando está al inicio de una palabra. Por ejemplo, roca. Ahí está, ¿no? Y luego tenemos el caso de la C, ¿no? La letra C, que es aquella que a veces utilizamos para referirnos al fonema oclusivo, velar, ¿no? Como la palabra casa. Y en otras ocasiones hace referencia al fonema fricativo interdental, ¿no? Eso ocurrirá cuando la vocal que le sigue es una E o es una I, ¿no? Como la palabra cena, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, como puedes observar, hay varias reglas, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta cuando escribimos las palabras de la lengua castellana. Entonces, aquí de alguna manera, muchas veces los alumnos me preguntan, profesora, ¿yo cómo voy a saber, ¿no? Cuándo va una letra o cuándo va la otra, ¿no? Bueno, de repente un poco duro de decirlo, pero lo que necesitamos es leer, ¿no? La lectura es el soporte para ir
adquiriendo justamente estos hábitos que nos permitan distinguir palabras de nuestro vocabulario. ¿Sí? Bien, nos vamos entonces ahora a uno de los aspectos más importantes que se utilizan en la lengua castellana, ¿no? El uso de las letras mayúsculas. Bien, cuando nosotros hablamos de los usos de las mayúsculas, podemos tomar en cuenta, por ejemplo, los signos de puntuación, ¿no? Es un criterio bastante importante en la lengua castellana, ¿no? Eh, ahora, ¿qué signos de puntuación, no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos iniciando una oración, ¿no? Por un lado, sabemos que siempre, pues, el principio de esta tiene que darse con una mayúscula, ¿no? Como el Nilo cruza el desierto de sur a norte, ¿no? La primera letra. Pero en otras ocasiones me voy a fijar particularmente en algunos signos de puntuación. Entre ellos, por ejemplo, puedo fijarme en el punto, ¿no? El punto seguido o el punto aparte. Y la palabra que le sigue tiene que estar escrita con letra mayúscula, ¿no? Recibió una llamada, ¿no? Punto seguido, era su mejor amigo. Estoy separando dos oraciones. Muy bien. Esta regla de repente es bastante fácil porque nosotros, bueno, de manera obvia, ¿no? Asumimos el inicio de una oración, siempre va con mayúscula. Pero también tenemos otros signos, ¿no? Uno de ellos son los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son esos tres puntitos que en algunas ocasiones puede cerrar una oración, ¿no? Puede cerrar una oración. Y si cierra una oración, cierra un sentido lógico y vamos a dar inicio a otro mensaje donde hay otro sujeto, otro verbo, ¿no? Eh, hay como un quiebre, ¿no? Entre una idea y otra. Entonces, ahí la primera letra tiene que empezar con mayúscula. Por ejemplo, parece que mañana, ¿no? Ahí está. Será mejor mantener la calma, ¿no? Entonces, como que esta oración no se puede leer de corrido, ¿no? Como que aquí hay una pausa que detiene la idea de la oración anterior y comenzamos una idea diferente, ¿no? Un propósito comunicativo distinto, entonces por eso requiero de mayor. Ahora, si esos puntos suspensivos no están finalizando una oración, no están cerrando la idea, sino que esta idea se prolonga, ¿ya? La letra que viene es minúscula. Por eso tienes que leer, ¿ya? Cuándo sí, cuándo no, para que hagas la interpretación adecuada de la oración, ¿ya? En este caso se dice que también lo puedes distinguir rápidamente porque puedes leer la oración de corrido, ¿no? O sea, como que hay una continuidad. Me refiero, cuando digo que puedes leerlo, me refiero a que hay una continuidad lógica, ¿no? Puede ser que viajemos juntos a Arequipa, ¿no? Entonces ahí se nota que estamos completándole el sentido a la primera parte de esta oración. ¿De acuerdo? Ahora, también aparecen las mayúsculas después de los signos de cierre de interrogación y de exclamación, ¿no? En este caso, los signos de interrogación, pues ya contienen aquí al finalizar el punto, ¿no? Aquí ya está el punto, se asume eso. Entonces, la palabra que inicia lo siguiente, ¿no? Obviamente, pues es una oración distinta, eso es lo que voy a entender. Posee en su carnet es una oración diferente, ¿ya? Aquí también, ¿no? Está el signo de cierre, ¿no? Acá ya se entiende que está el punto. Entonces, la palabra que viene empieza con mayúscula, ¿ya? Ahora, chicos, escúchenme bien. Puede suceder
que en alguna ocasión, después de este signo de interrogación, aparezca una coma. Si tú ves una coma después de un signo de interrogación o de exclamación, la palabra que viene sería con minúscula. ¿De acuerdo? Por eso fíjate bien qué signo está imperando, ¿no? Está predominando en tu oración. ¿Ya? Bien, luego tenemos los signos, los dos puntos, ¿ya? Van con letra mayúscula en dos casos, ¿no? El primer caso es cuando tenemos una cita textual, ¿no? Palabras dichas por alguien, ¿no? Es una repetición literal de lo que alguien ha dicho. Por ejemplo, Sócrates dijo, ¿no? Solo sé que nada sé. Son palabras literales de él, en ese caso. Tú vas a ver los dos puntos, vas a ver las comillas, ¿no? Entonces, la primera letra tiene que empezar de esta manera. Y también puede darse en documentos, ¿ya? Documentos pueden ser documentos administrativos, pueden ser cartas, solicitudes, oficios, diplomas, etcétera, ¿ya? Cuando, por ejemplo, aparecen frases de este tipo, ¿no? Estimado lector, dos puntos, ¿no? Comienza el discurso. La próxima edición, ¿ya? La próxima edición, bueno, ahí está. Y generalmente, cuando ustedes les presenten estos casos en un examen, ¿no? Suele aparecer todo en una misma línea, no está dividido como acá en el ejemplo, ustedes lo están viendo en una diapositiva, está todo mucho más ordenado, pero cuando ustedes lo ven en un examen, de repente esto va a aparecer con una barra y todo escrito de corrido. Entonces ya saben allí que esto pues simplemente es una manera distinta de ordenar el comentario de la oración o del documento que estén leyendo. ¿Ok? Entonces, me fijo especialmente en estos signos de puntuación, ¿no? Y luego, bueno, verifico la lógica, ¿ya? Ahora, el otro criterio que es un poquito más complejo ya tiene que ver con los nombres propios, con los nombres en sí, ¿no? Aquí hay varias reglas, ¿ya? Varias reglas mm, que también van a, de alguna manera, exigir que tú pueden exigir de que tú conozcas el nombre, por un lado, y por otro lado pueden exigirte que tú conozcas la regla, ¿no? Conozcas, haya un cierto conocimiento al menos, ¿no? Acerca del tema, ¿ya? Entonces, los nombres de las personas, los nombres de personas, pueden ser los nombres de pila, por ejemplo, un nombre de pila es Jorge, ¿no? Jorge, em, Angie, ¿no? Esos son los nombres de pila, ¿no? Nuestros primeros nombres. Y luego tenemos los apellidos, ¿no? Tú ya sabes que hay apellidos paternos, hay apellidos maternos, ¿no? Hay varios tipos de apellidos. Ahora, de todos esos apellidos, ¿ok? Hay algunos, particularmente los españoles, algunos españoles, que se conforman con preposición, ¿ya? Por ejemplo, es el caso de este apellido, ¿no? De la Cruz, ¿no? Se conforma con la preposición de, puede tener también un artículo, a veces no hay artículo, y un sustantivo, ¿ok? A estos me refiero. Y hay otros apellidos españoles también que se conforman con artículo, ¿ya? Por ejemplo, La Puente, ¿ya? Solamente son dos palabras, el artículo y el sustantivo, ¿ok? Ya está. Entonces, aquí hay normas, ¿no? Acá hay normas. Muy bien, cuando tenemos una palabra simple,
¿no? Un apellido simple, un nombre simple, no va a haber ningún problema, ¿no? Jorge Franco, Magali Villegas, o el nombre que sea. Pero el punto es que debemos de tener cuidado con los apellidos que se escriben con preposición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la norma señala que únicamente deben estar escritos con letra mayúscula cuando empiecen la denominación de la persona. Por ejemplo, cuando decimos el abogado de la Cruz Muñoz, ¿con qué nombre estoy empezando a denominar o a identificar a la persona, al abogado? Con su apellido paterno. Ahí está. Entonces la preposición justamente aparece ahí. Entonces le pongo mayúscula, ¿no? Entiendo que Muñoz es el apellido materno. Ahora, supongamos que sea al revés, ¿sí? Supongamos de que primero aparece Muñoz y luego de la Cruz, ¿sí? Entonces no se cumple, ¿no? Claro. Entonces ahí tendría que ser de la Cruz. Si yo lo invierto, si primero está Muñoz y luego está de la Cruz, ¿no? De la Cruz tendría que estar con minúscula la preposición. El artículo no cambia, el artículo siempre va con letra minúscula y el sustantivo siempre va con mayúscula. ¿Ok? No cambia. El señor de la Vega, ¿no? ¿Te das cuenta con qué nombre estoy empezando a denominar a la persona? Con su apellido paterno. Porque delante hay un nombre común. Entonces, el apellido encabeza la denominación. ¿Ya? Encabeza la denominación. Ahí está bien. A ver, siguiente ejemplo, ¿no? Dice Miguel de Cervantes, ¿no? ¿Te das cuenta? Acá va con minúscula. ¿Por qué no va como de la Vega, como de la Cruz, no? Porque acá ha empezado con otro nombre. He empezado a nombrar a la persona con su nombre de pila. Por eso se pone con minúscula. Igual aquí, ¿no? Calderón de la Barca. ¿Por qué la palabra de está con minúscula? Porque mirando la denominación, pues ha comenzado con su apellido paterno, ¿no? Ahí está. U otro nombre, ¿no? Puede ser nombre de pila, puede ser apellido paterno. Comenzó con otra palabra, entonces se pone con minúscula. ¿De acuerdo? Con estos apellidos con preposición es que yo tengo que fijarme bien en el contexto. Si de repente sí o de repente no. ¿De acuerdo? Luego tenemos los apellidos con artículos, ¿ya? Estos apellidos no nos van a generar ninguna dificultad. Esté donde esté, ¿ya? Siempre el artículo y el sustantivo van con letra mayúscula. ¿Ok? Igual por acá, ¿no? Decimos José Latorre, ¿no? Únicamente, bueno, acá no va a haber ningún problema porque tú ya sabes, da lo mismo cualquiera de los contextos, ¿no? O sea, si se aparece José, si es apellido paterno, si es apellido materno, no pasa nada, ¿no? Siempre se van a escribir con letra mayúscula. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos los apodos de las personas, los sobrenombres de las personas, los seudónimos o las alternativas estilísticas de algunos lugares geográficos. ¿Ya? Ahora, acá dice la norma que solamente van con letra mayúscula los sustantivos y adjetivos que lo conformen. ¿Ok? No van los artículos, tampoco van las preposiciones.
¿ok? Que los encabezan o que son parte interna del nombre. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí dice Juana la loca, ¿no? Muy bien. Solamente va con mayúscula el adjetivo. El artículo nunca. Bueno, Pepe Botella, igual, ¿no? Los dos sustantivos, como son sustantivos, tienen que ir con mayúscula, ¿no? El brujo de los Andes, ¿no? El brujo de los Andes va con letra mayúscula, solamente los sustantivos. ¿Ves? El artículo que lo antecede, nunca. La preposición y el artículo interno tampoco van con letra mayúscula. ¿De acuerdo? Chicos, por aquí se está entendiendo. A ver, algún comentario, alguna idea, por favor, avisen. Todo claro, profesora. Ok, linda, muy bien. Igual por acá, ¿no? El depredador, ¿no? El depredador, el artículo, así como Juana la loca, no va, el artículo. Y en el caso de los nombres geográficos, tenemos la ciudad de la eterna primavera, ¿no? ¿Ves? Mira, solamente los sustantivos, ciudad, primavera y el adjetivo. El artículo inicial no, internamente tampoco. El nuevo mundo, que es el apodo de América, ¿ya? Igual, ¿no? No va el artículo. Y la Santa Sede para hacer referencia al apodo del Vaticano, ¿no? El artículo no va. Ahora, también tenemos nombres geográficos. Los nombres geográficos, los nombres propios geográficos, sí van con letra mayúscula, ¿no? Nombres particulares de mares, de ríos, de lagos, de picos, de países, ¿no? Por ejemplo, Mar Muerto, ¿ya? La palabra mar es un nombre genérico, porque mares hay muchos, ¿no es cierto? Claro, un nombre particular es muerto. Países Bajos, ¿no? Claro, Países Bajos es el nombre de un país, ¿cierto? Igual por aquí, Ciudad de México, la palabra ciudad es parte de la denominación, ¿ok? Igual por aquí, Río Nilo. El nombre del río es Nilo, porque ríos, así como mares, hay muchos, ¿no? Igual, Volcán Misti. El nombre del volcán es Misti, ¿ok? Porque volcanes hay varios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo particular, eso es lo singular que tú vas a observar cuando analices, pues, la identificación del nombre. De repente aquí tú vas a tener que echar mano de ciertos conocimientos previos, ¿no? Claro, sería importante, es interesante de que tú de alguna manera te informes, ¿no? Te culturices y de repente echar mano de la información de temas de historia, temas de literatura, temas de geografía, ¿ya? Para poder o revisar de repente en, en algún libro, en algún material, en internet, ¿no? ¿Cuál es el nombre específico del lugar? Esas van a ser nuestras fuentes de referencia para poder practicar las normas, porque a veces también tengan cuidado con lo que leen, porque a veces en internet ustedes podrán darse cuenta de que va a aparecer muchas palabras, a veces todo en mayúsculas. Por eso revisen bien los nombres, ¿ya? Por ejemplo, Mar del Plata. La palabra mar no está haciendo referencia a un mar como Mar Muerto, sino que Mar del Plata es el nombre de una ciudad, igual que Río de Janeiro. No es el nombre de un río, no es como Río Nilo, Río Rima, Río Amazonas, ¿no? Es nombre de ciudad. O sea, si aluden a otra cosa que no sea en sí mismo un mar, que no sea en sí mismo un río, entonces ahí sí van con letra mayúscula.
Algunos nombres geográficos incluyen artículos, ¿no? Los Olivos, por ejemplo. El Salvador, ¿no? Incluyen artículo. Incluyen adjetivo, ¿no? Sierra Nevada. ¿Ven? Entonces, hay varias palabras, ¿no? Varios sustantivos que aquí debemos conocer. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tenemos otra reglita, otra regla que señala esto, ¿no? Se escriben con letra mayúscula los movimientos culturales más importantes de la humanidad. Porque en general hay varios movimientos culturales, ¿no? Pero estamos señalando los más importantes, los más grandes. Entonces, ahí tenemos el Renacimiento, ¿ok? El Romanticismo, el Barroco y el Neoclasicismo, ¿ya? Si por alguna razón estos movimientos culturales aparecen acompañados de a ver, puede ser un adjetivo, puedo decir Renacimiento europeo, Romanticismo francés, ¿ya? Los adjetivos no llevan. Y si ves otra palabra, de repente ves la palabra clasicismo, ya sabes, no está contemplada en esta relación de términos, entonces ya no se aplica la letra mayúscula, ¿ok? Bien, chicos, disculpen, a veces me voy a mutear un poquito cuando percibo interferencia para no incomodarlos a ustedes, me voy a mutear, ¿ya? Así que no se vayan a ir, no se vayan a asustar, ¿ah? Ya se quedó muda. Ya, a ver, entonces, siguiente regla, ¿ya? Otro caso. Los cuerpos celestes, ¿ok? Los cuerpos celestes del universo también se escriben con letra mayúscula los nombres propios, ¿ya? Más no estas palabras que a veces pueden acompañarlas. O sea, me refiero a la palabra estrella, constelación, planeta, satélite, galaxia, ¿no? Estas palabras en sí mismas nunca van con mayúsculas, sino los nombres específicos de las estrellas, de las constelaciones y así sucesivamente. Entonces, el nombre de una estrella es Canopo, ¿ya? Ese es el nombre propio. La Osa Mayor, ¿no? Aquí, Osa Mayor es el nombre de una constelación, ¿no? Y la Vía Láctea, ¿no? Vía Láctea, sustantivo adjetivo, es el nombre de nuestra galaxia, ¿ok? Igual, la constelación de Orión, ¿no? La palabra constelación en sí misma, ya sabes, nunca va con mayúscula, pero sí el nombre propio que lo identifica, ¿ya? Los planetas, ¿no? Como Marte, Júpiter, Venus, ¿no? Saturno, ¿no? Los planetas van con mayúscula. Ahora, dice la norma que estas tres palabritas, Sol, Luna, Tierra, a veces sí y a veces no. ¿Ok? Estas tres palabras van con letra mayúscula según el contexto astronómico. O sea, cuando yo estoy describiendo, por ejemplo, la atracción que ejerce el Sol sobre los demás planetas, ¿no? Ahí, claro, cuando ese es el mensaje, eso es un contexto astronómico. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de las fases de la Luna, es astronómico. Cuando estoy hablando de las capas que protegen la Tierra, eso es un contexto astronómico. ¿Ok? Por eso tienes que captar el mensaje. Ahora, si de pronto digo, hoy en Lima salió el sol, pues ahí no va, ¿no? Si digo de pronto en la sierra se aprecia la luna, mucho mejor, tampoco, ¿no? Ha venido mucha gente de mi tierra a Lima, ¿no? Entonces, ahí tampoco va, porque no estoy haciendo ninguna descripción, ¿no? Científica, astronómica de este planeta.
Entonces, por eso contextualiza bien tu mensaje. ¿Ya? Luego tenemos el caso de los signos del zodiaco. Muy bien, ojo, la palabra zodiaco siempre va con letra mayúscula, pero no se aplica esto a la palabra zodiacal. ¿Ok? Zodiacal es un adjetivo derivado de zodiaco. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando hablamos de los signos, hablamos de efectivamente Sagitario, Géminis, ¿no? Aries, Virgo, hay varios signos, ¿ok? Entonces los signos van, a veces sí, también eso tienes que tener un poquito de cuidado, a veces sí y a veces no, ¿ok? Cuando los signos van con letra mayúscula, cuando en una oración o cuando en un mensaje, en un enunciado, estamos mencionando el signo y estamos hablando algo del signo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo señalo, a ver, no sé, Aries, ¿no? Es el primer signo del zodiaco, ¿de acuerdo? Estoy señalando la primera casa zodiacal. Entonces, claro, ¿no? Ahí la palabra Aries tendría que ir con letra mayúscula, ¿ok? Pero si digo, por ejemplo, a ver, Ricardo es Aries. Yo no estoy hablando del signo, estoy hablando de Ricardo, ¿ok? Cuando funciona como un adjetivo, ¿ya? No va con letra mayúscula, ¿ok? Ahora, los símbolos. Los símbolos zodiacales. A ver, los símbolos. Tú dirás, profesora, ¿cómo yo voy a saber los símbolos? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a buscarlo por internet. Símbolos zodiacales. Ya, acá tenemos, acá les voy a compartir. Ya. A ver, para aquellos chicos que de pronto no saben acerca nada de los signos, ¿no? Muy bien. A ver, un símbolo de Aries, aquí está, ¿no? Dice el carnero, ¿no? El carnero, ahí está. ¿Ok? El carnero de Aries, ¿ya? O también pueden decirle el glifo, pero más común es el carnero. El símbolo de Tauro, ¿cuál es? El toro, ¿ok? El toro. Muy bien. El símbolo de Géminis. Muy bien. Los gemelos. ¿De acuerdo? Los gemelos. Entonces, gemelos va con mayúsculas y en una oración yo percibo ese sentido, ¿no? De Cáncer, ¿cuál es el símbolo? El cangrejo. ¿Ya? De Leo, el león. De Virgo, la Virgen. ¿Ya? De Libra, a ver, acá está, no lo mencionan, pero es la balanza, ¿ya? De Libra es la balanza, acá dice el peso, la balanza. De Escorpio es el escorpión, ¿ya? De Sagitario es el arquero, ¿ya? De Capricornio es el chivo, la cabra, ¿no? El animalito. De Acuario, el agua, ¿ya? Y de Piscis es el pez, ¿ya? Entonces, cuando en una oración tú estés percibiendo justamente estos mensajes que estén mencionando con ese propósito comunicativo, los símbolos, entonces también van con letra mayúscula. Ya, volvemos entonces a la diapositiva. Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos los símbolos del zodiaco. ¿Ok? Ahora, también tenemos las áreas geopolíticas. Mira, acá está, mira.
signo Leo, ahí está el nombre del signo. La balanza de Aries, el toro de Tauro, ¿ya? Otro caso son las áreas geopolíticas, ¿no? Las áreas geopolíticas pueden ser de un continente, pueden ser de un país, ¿no? Pueden ser áreas geopolíticas de una ciudad, ¿no? Áreas comprendidas geográficamente y según términos regionales, ¿no? Según términos sociales, ¿no? De naturaleza política, nacional, etc. Entonces, bien, América del Sur, por ejemplo, Medio Oriente, Europa del Este, ¿no? Ahí, claro, la palabra este, ojo, es parte de un segmento de Europa. Entonces, estoy entendiendo este concepto geopolítico. Bien, otro caso son los libros, ¿ok? Los libros. Muy bien, cuando hablamos de libros, señalamos libros, me refiero a cualquier libro común y corriente. Cualquier libro. Puede ser un libro, una obra literaria, puede ser un libro científico, puede ser un libro escolar, puede ser un libro de desarrollo personal, puede ser un diccionario, ¿no? Cualquier libro en general. Entonces, ¿qué dice la norma? Que deben ir con letra mayúscula la primera letra que encabeza el libro. ¿Ok? Pero, pueden también ir con letra mayúscula aquellos sustantivos o nombres propios que aparezcan internamente en el título de este material, ¿no? Como la promesa de Julia, ¿no? Ahí está, la promesa de Julia. Ahí está, Julia tiene que ir, pues es nombre propio. O el retrato de Dorian Gray, ¿no? El retrato de Dorian Gray. Entonces, claro, Dorian Gray también tendría que estar con mayúscula porque es el nombre propio del personaje, ¿no? Entonces, comenzamos desde el artículo. Nada internamente va con mayúscula. ¿De acuerdo? Esos son los libros comunes y corrientes, ¿ya? Libros científicos, ¿no? Libros de diferentes materias, puede ser un libro de contabilidad, puede ser un libro de finanzas, cualquier libro. Pero los libros sagrados son diferentes. Los libros sagrados se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que lo conformen, ¿no? Por ejemplo, los cristianos utilizan este libro sagrado que se llama la Biblia. Los judíos, por ejemplo, leen el Talmud, ¿no? Entonces, allí, bueno, si tiene una sola palabra, no hay problema. Pero, por ejemplo, el Nuevo Testamento, que es uno de los libros de la Biblia, el Nuevo Testamento va con mayúscula, ¿ok? El adjetivo y el sustantivo. También suele utilizarse, por ejemplo, aquí, chicos, las Sagradas Escrituras, ¿no? Sagradas y Escrituras también van con letra mayúscula. Ya. Luego tenemos el nombre de los diarios, el nombre de los periódicos. ¿Ya? Ahí también van con letra mayúscula los sustantivos, adjetivos o artículos que conformen parte del nombre. Por ejemplo, el peruano, ¿no? El peruano, ese es el nombre de un diario. La República, ¿te acuerdas? El Comercio, La Razón, ¿verdad? Nombres de diarios, ahí está, artículo y sustantivo, ¿no? Bien, luego tenemos el nombre de las revistas. Igual, ¿no? Los nombres de revistas, ya, revistas de cualquier tipo, de cualquier índole, pueden ser científicas, pueden ser revistas culturales, en general cualquier revista, va con letra mayúscula los sustantivos, adjetivos
pronombres que lo conformen, ¿no? Por ejemplo, ellos y ellas, ¿ya? Las colecciones puede ser también de publicaciones como cuadernillos, ¿no? O colecciones de revistas también puede ser, van con letra mayúscula, sustantivos y adjetivos, ¿no? Biblioteca de autores peruanos. ¿Ok? Bien, otro caso puede ser las festividades, ¿no? Pueden ser festividades religiosas o pueden ser festividades civiles, ¿no? Por ejemplo, hay algunas festividades que incluyen la palabra día, ¿no? Día del padre, día de la madre, día del amigo, ¿no? Hay diferentes festividades, día de la música criolla, por ejemplo, ¿no? Hay otras festividades, por ejemplo, que incluyen otras palabras, ¿no? Semana Santa, el Corpus Christi, la fiesta de San Juan, ¿no? Son festividades, entonces también van los sustantivos y adjetivos. Ahora, las divinidades, los seres supremos, ¿ya? Los seres sagrados, ¿no? Que pueden depender de la cultura, la religión. Aquí entra un poco de por medio esos aspectos, ¿no? De la cultura. Entonces, por ejemplo, el ser supremo de muchas culturas religiosas le asignan un nombre, ¿no? Por ejemplo, los católicos le utilizan la palabra Dios, pero puede ser también la palabra Jehová, Yahvé, ¿no? Alá, ¿no? Puede ser Buda, ¿no? Puede ser Santísimo, puede ser, por ejemplo, ¿qué más? A ver, el Todopoderoso, ¿no? Divinidades, ¿no? Cualquier tipo de divinidad. También encontramos aquí, por ejemplo, a las vírgenes, ¿no? La Virgen María, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, ¿no? La palabra virgen siempre va con letra mayúscula, ¿no? Porque está haciendo referencia a un ser sagrado. Las órdenes religiosas, ¿no? Incluyendo la palabra orden, va con letra mayúscula, ¿no? Orden de Agustinos Recoletos, ¿ves? Orden trinitaria. Entonces, también van escritos de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, nombres de instituciones. A ver, cuando yo menciono instituciones, me refiero a instituciones, pueden ser instituciones estatales, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, a ver, el Ministerio de Salud, el Congreso de la República, el Poder Judicial, ¿no? La Contraloría General de la República. O también pueden ser instituciones privadas, ¿no? Instituciones privadas como, no sé, pues, Panamericana Televisión, es una institución privada, Alicorp, también es una institución privada, Corporación Ramsa, también puede ser, ¿no? Cualquier otra institución. Entonces, los nombres de instituciones son como los nombres propios de una persona. Irán con letra mayúscula los sustantivos, adjetivos que lo conforman. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos las asignaturas. Esa es otra reglita. Los nombres de los cursos que llevamos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Un curso es economía financiera, ¿no? Puede ser lenguaje, puede ser economía, filosofía. Cuando tú en una oración observes que estoy mencionando un curso, ¿ya? Escolar, universitario, superior, ¿no? Cualquier tipo de curso, sustantivos y adjetivos
van con letra mayúscula. ¿Ya? Ahora, las carreras profesionales, ¿sí? Puede ser una carrera profesional técnica, puede ser una carrera profesional universitaria. Cualquier tipo de carrera va con letra mayúscula. Por ejemplo, terapia ocupacional, ¿no? Puede ser, por ejemplo, derecho, ¿no? Una carrera puede ser, a ver, odontología, ¿verdad? Es una carrera. Eh, También tenemos las siglas, ¿no? Las siglas son nombres propios que se escriben y se leen por deletreo, ¿ok? DNI, PGTP, ¿no? Esas son siglas. Y las siglas, así tengan la cantidad de letras, como ya sabes, se deletrean, siempre se escriben con letra mayúsculas, todos los elementos que la conforman. ¿Ya? Es como la sigla de San Marcos, ¿no? ¿Cuántas letras tiene la sigla de San Marcos? 5. Tienes 5, claro. Entonces, igualmente, por eso les digo, ¿no? ¿Cuál es la característica particular para no confundirme con el acrónimo? Una sigla se deletrea. En cambio, un acrónimo se silabea. Yo silabeo OMPE en 2 sílabas, lo leo como una palabra. OCMA, 2 sílabas, ¿no? Ni qué decir de SUNAT, 2 sílabas, RENIEC, 2 sílabas, UNICEF, 3 sílabas. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con los acrónimos? Los acrónimos dice, como se silabean, se leen como una palabra, pueden escribirse con todo con letra mayúscula cuando tienen máximo hasta 4 letras. ¿Ves? OMPE tiene 4, OCMA tiene 4. Pero si tienen 5, como SUNAT, ¿ya? Entonces solamente va la primera. RENIEC tiene 6, solo la primera. UNICEF tiene 6 también, ¿no? Tiene 6, entonces solo la primera. ¿De acuerdo? Y ni qué decir, también hay acrónimos comunes, ¿no? Pero un acrónimo común pues ya no va con letra mayúscula, ¿no? Por ejemplo, un acrónimo puede ser la palabra SIDA, ¿ya? Es un acrónimo, ¿por qué? Porque es una palabra formada a partir de las letras iniciales de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? SIDA. Pero las enfermedades no van con mayúsculas. ¿De acuerdo? Bien. Otro caso puede ser para los acontecimientos y periodos históricos de la humanidad. ¿Ok? Los periodos y acontecimientos históricos de la humanidad. Por ejemplo, aquí, ¿no? La Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría va con mayúscula. La primavera de Praga, ¿no? Igual por acá, primavera y Praga, los sustantivos propios y comunes. El siglo de las luces, ahí está, periodo histórico. La palabra siglo, la palabra luces, nada más. La Edad Media es un periodo histórico, ¿no? Entonces, el sustantivo y el adjetivo. Ahora, otra cosa son las eras y periodos geológicos de la Tierra, ¿no? Que tienen que ver, pues, con los procesos de formación, de poblamiento, de maduración, ¿no? De actividades económicas particulares de la humanidad. Entonces, aquí hay que tener cuidado con esta norma, ¿sí? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque van con letra mayúscula cuando aparecen solos, encabezados a lo mucho con un artículo, ¿no? Puede ser el arcaico, el paleozoico, el cuaternario, el
el Carbonífero, ¿ya? Están solo, ahí está solo el periodo y era, pero cuando aparecen precedidos y acompañados por uno de estos sustantivos, era, periodo, todo se pone con letra minúscula, todo. La era arcaica, el periodo Cretácico, ¿ya? Esa es la norma de, de las eras y periodos, ¿no? Cuando está este sustantivo, ya lo vi, ya vi periodo, entonces cambia, ¿ok? Si no está, ahí sí la primera. Bien, siguiente regla. A ver, los eventos. Eventos pueden ser eventos académicos, eventos culturales, eventos deportivos, ¿no? Eventos religiosos, artísticos. En general, chicos, cualquier tipo de evento, ¿no? Cualquier tipo de evento. Entonces, por ejemplo, los seminarios, los congresos, los coloquios son eventos académicos. Entonces, en algunas ocasiones, en esos eventos, se incluye la palabra seminario, congreso, coloquio. Entonces van con letra mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir el seminario de fonética, seminario de fonética, primer seminario de fonética, ¿no? Puedo señalar, segundo Congreso Internacional de Lenguas Amerindias. Ahí está, todas las palabras, sustantivos y adjetivos van con mayúsculas, ¿ya? También pueden ser ferias, festivales, que tienen más una repercusión cultural, no es estrictamente académica, ¿ya? Pueden ser ya desarrollados, por ejemplo, la Feria Gastronómica Mistura, ¿no? Festivales, ¿no? Festival de danzas folclóricas, ¿no? O sea, pueden ser ya más ligado a la sociedad, ¿no? En general. Entonces, cuarta feria de física, ¿no? Bueno, acá hay una feria académica, ¿no? Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Es una actividad deportiva. Puede ser Festival de Danzas 2023, ¿no? Y muchas veces estos eventos culturales, académicos, pueden estar asociados a premios o a entrega de premiaciones, ¿no? Diplomas, medallas, copas. Entonces, muy bien, aquí es importante entender que los objetos, repito, los objetos entregados no van con mayúscula, solamente cuando se menciona a el premio en sí, ¿ok? Por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz se realizará este año 2023, ¿ok? Se va a celebrar el Oscar, ¿no? Transmitieron el Oscar a nivel internacional. O sea, estoy hablando del evento, ¿no? Del evento de premios. Entonces, si yo, por ejemplo, noto en una oración, el Premio Nobel de la Paz ofreció unas palabras de agradecimiento, yo no estoy hablando del premio en sí, estoy hablando del ganador del premio. Entonces, cuando me refiero a la persona ganadora, no va. Cuando digo, por ejemplo, Leonardo DiCaprio mostró el Oscar, ¿no? Cuando digo mostró el Oscar, me refiero a ese hombrecillo, la estatuilla que le entregan a los actores, ¿no? Como símbolo de ese reconocimiento. Entonces, allí el objeto no va con mayúscula. ¿Ok? Entonces es importante leer en qué contexto aparece el nombre de la premiación. Luego tenemos el caso de los edificios, ¿no? Edificios, construcciones, ¿no? Como la Torre Eiffel, el Museo de Bellas Artes es un edificio, la Casa Rosada, ¿no?
es un edificio, es una construcción. El Palacio de Justicia, ¿no? Sustantivos, adjetivos, artículos no van, ya sabes. También pueden ser los establecimientos, ¿no? Establecimientos comerciales, establecimientos culturales, ¿no? Por ejemplo, Larcomar, ¿no? Larcomar, ¿no? O puede ser Lima Plaza Sur, ¿no? Es un centro comercial. Entonces ahí los sustantivos y adjetivos que lo conforman. Ahora, agrupaciones, ¿ok? Puede haber agrupaciones de diferente naturaleza, chicos. Puede ser una agrupación deportiva, política, musical, religiosa, educativa, ¿no? ¿Qué más, pues? Puede ser escolar, ¿no? Pueden haber diferentes agrupaciones. Entonces, los sustantivos y adjetivos que lo conformen también irán con letra mayúscula, ¿no? Como alianza para el progreso. Sustantivos. ¿Te das cuenta? Preposición, artículos, no van. Solidaridad nacional, ¿no? Agrupación política. Y Agua Bella, agrupación musical. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si por acá tengan alguna pregunta, comentario, chicos. Profesora, Sí, dime. profesora, en los exámenes anteriores preguntaron sobre si estaba bien empleada la mayúscula y colocaron la palabra Revolución Francesa. En ese caso, ¿cómo se tendría que escribir? Ya. Cuando mencionamos a las revoluciones, solamente va con letra mayúscula revolución industrial, porque es un acontecimiento histórico de la humanidad, ¿no? Pero revolución francesa, revolución cubana, es el lugar donde ocurrió la revolución. El adjetivo señala eso. Entonces, francesa, cubana, revolución rusa, los adjetivos nunca van con letra mayúscula. Bien. Esos serían entonces, chicos, algunas de las normas más importantes de mayúscula. Y ahora pasaríamos a hablar sobre las minúsculas. ¿Ok? Bien, no se aplican mayúsculas para el caso de los cargos, ¿no? Cargos. Cargos pueden ser cargos públicos. Cuando uno habla de cargo público, me refiero pues cuando uno trabaja para el Estado, ¿no? O sea, el presidente de la República, un congresista, un ministro, ¿no? Un secretario, ¿no? Un secretario, un contador, ¿no? Puede estar trabajando para una institución pública, entonces el cargo que ocupe esa persona nunca va con mayúscula, ¿ya? Presidente, congresista, director, decano, ¿no? De una universidad, ya sea pública, el decano de medicina, por ejemplo. O puede ser también un cargo de una institución privada, ¿no? El presidente de Telefónica, ¿no? El director de Enel o el jefe de operaciones de Sedapal, ¿no? O sea, los cargos nunca van. Tampoco los cargos religiosos, ¿no? El papa, el obispo, ¿no? El monseñor, no van, ¿ok? Nunca, ¿ya? Tampoco se escribe con letra mayúscula los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿ya? Las líneas o divisiones imaginarias de la Tierra, hemisferio norte, hemisferio sur, el ecuador, ¿ok? Nunca van con mayúscula. ¿Ya? Las enfermedades. Bueno, en general, las enfermedades no van con mayúscula, ¿no? Cáncer, SIDA, tuberculosis, qué sé yo, pues, diabetes, ¿qué más? Gripe, ¿no? Pero hay algunas enfermedades que vienen acompañadas con un nombre propio, ¿no? En muchas ocasiones suele ser el nombre del científico descubridor.
Y en esos casos aparece pues un sustantivo que especifica el tipo de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, aparece la palabra trastorno, trastorno de Tourette, el mal de Chagas, el síndrome de Down, el síndrome de Down, ¿ya? Entonces, allí, cuando tú veas estos sustantivos, trastorno de, mal de, síndrome de, el nombre Tourette, Chagas, Down, se pone con letra mayúscula. Pero ojo, tienes que ver esa frasecita. Trastorno de, mal de. ¿De acuerdo? Si yo solamente digo, bueno, padece de Tourette. No. Padece de Chagas. Ahí no, pues tengo que ver este sustantivo. Mal de Chagas. ¿Ya? Por eso es importante el contexto. ¿De acuerdo? Siguiente. Religiones. Las religiones, todas las religiones del mundo, chicos, se escriben siempre con letra minúscula. El cristianismo, ¿ya? El islam, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, ¿ya? Siempre. Ahora, yo no estoy hablando de las iglesias, ¿ah? Porque si yo estoy hablando de la iglesia, la palabra iglesia en algunas ocasiones puede hacer referencia a la institución. Entonces, si alude a eso, iglesia iría con letra mayúscula. Pero si yo digo iglesia católica, iglesia judía, ¿no? Iglesia islámica, ¿no? Ahí los adjetivos que acompañen a la palabra iglesia, siempre y cuando me refiero a la institución, repito, insisto en eso, entonces ahí se pone con minúscula. ¿Ya? Los adjetivos nunca van. La palabra iglesia dependerá del contexto. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, a ver, la iglesia católica, ¿no? Cuestiona, ¿no? El maltrato a la vida humana. Claro, ahí como institución la palabra iglesia nada más va con mayúscula. Pero a ver, en una oración así, muchos fieles aún acuden a la iglesia católica. No, pues, ahí la palabra iglesia católica no me estoy refiriendo a la institución, me estoy refiriendo al lugar, a la casa de oración, al templo. Entonces, ahí va con minúscula. ¿Ya? Por eso no confundan religión con institución, son dos cosas distintas. Bien, luego tenemos las lenguas. Todas las lenguas del mundo, sus dialectos y variedades, van siempre con letra minúscula. ¿Ya? El inglés americano, el inglés británico, el español peninsular, ¿no? El español latino, siempre va con minúscula. El aymara, el francés, el ruso, siempre. Las monedas, ¿ya? El dólar, pesos mexicanos, el euro, libras esterlinas, también van de esta manera. Los días de la semana, ¿no? El domingo, el lunes, el sábado, los miércoles, ¿no? Todo siempre va con letra minúscula. Claro, salvo que el día haga referencia pues a alguna fecha especial, ¿no? Por ejemplo, el Jueves Santo, ¿no? Que es una festividad religiosa, ¿ya? Los meses, abril, mayo, diciembre, siempre con minúsculas. Y las ciencias científicas, las disciplinas científicas, cuando sean mencionadas en una oración, siempre van con letra minúscula. La lingüística, la química orgánica, la física nuclear, la fonética, ¿no? Siempre que yo hable de una ciencia o una disciplina, esté mencionando, por ejemplo, ¿de qué se encarga la fonética, no? La fonética es una disciplina que estudia los fonos de las lenguas, ¿no? Entonces, cada vez que yo haga referencia a ello, todo se pone con letra minúscula. ¿De acuerdo? Chicos, una pequeña consulta. ¿Ustedes tienen un break ahorita?
Creo que sí, Sí, Miss. profesora. Sí. Ya, hasta las 10:05, ¿no es cierto? ¿O estoy Sí, mal? sí, profesora. Sí, profesora, sí. Ya, chicos, muchas gracias. Entonces vamos al pequeño break y volvemos con la segunda parte de esta semana, de esta clase.